Bueno, tenemos el honor de contar con Agustín Salvia, es conocido por todos nosotros, él dirige el Observatorio de la Deuda Social Argentina, bueno, es profesor de varias universidades, la Universidad de Buenos Aires, Flaxo, 3 de febrero, ha sido o es profesor, investigador del CONICET. Bueno, y estamos inaugurando nuestro curso de reinserción en el trabajo formal y emprendedorismo popular, y vamos a abordar una charla con él, una charla debate, no más que una charla debate, una charla entrevista, sobre la pobreza estructural de la Argentina, los nuevos pobres y la incidencia que pueden haber tenido los planes sociales para atenuar esa pobreza, esa indigencia en este fenómeno social. Bueno, Agustín, es un gusto contarte en esta charla. Es un curso que hacemos en Fundación Cieso. La Fundación Cieso tiene su sede en Villa María, comenzó en los años 2000, después se extendió a distintos lugares del país y nosotros estamos en la delegación Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Un placer, Mario, la verdad. Bueno, muchas gracias por la invitación, además. No, por favor, es un gusto contar. Bueno, editamos libros y estamos ahora en la tónica de hacer cursos online. Y bueno, se nos ha ocurrido hacer un curso un poco audaz, porque vamos a hablar sobre algo que está pasando y vamos a tratar de conceptualizar qué nos parece que serían las salidas a la situación de la pobreza, la indigencia. Y quería comenzar un poco la charla, cómo ves la pobreza estructural en la Argentina y cómo se le liga esto a los nuevos pobres. Sí, a ver, la Argentina viene teniendo un proceso de empobrecimiento ya de hace muchos años, varias décadas. Cabe enmarcar el problema de la pobreza como una definición más genérica, como privaciones económicas injustas o indebidas, o que una sociedad no estaría necesariamente en condiciones ni económicas ni morales de sufrir. Entonces, aquellas privaciones que afectan en el desarrollo del bienestar, del desarrollo humano, de la integración social y que tienen como condiciones o factores explicativos las condiciones económicas. Argentina viene empobreciéndose en ese sentido, en un contexto histórico en donde se agotó un modelo de desarrollo industrial sustitutivo de los años 60, 70, que nos dieron una edad de oro en Argentina, en términos de inclusión social, de procesos de movilidad ascendente, de brechas de desigualdad muy bajas, de segmentos muy pobres, pero que migraban a la ciudad y te encontraban posibilidades de educación, trabajo y de ascenso. Sí. Aquella dinámica se fue agotando ya en los 70, empezaba a entrar en crisis incluso antes de la dictadura. La dictadura agravó el proceso porque generó un proceso de desindustrialización muy fuerte, no encontró un modelo que lo reemplazara, el modelo agroindustrial o exportador o más liberal de aquella época no resolvió el problema de tener grandes componentes de trabajadores obreros sindicalizados, incluidos con seguridad social, o clases medias urbanas con trabajo a través de lo que sería una cuasi informalidad, porque no era informalidad. Bueno, aquello no logró ser, la dictadura no implantó un modelo alternativo, no propuso un modelo de superación. La democracia venía con la crisis de la deuda y los desafíos de la democracia tampoco generaron la posibilidad de pensar en un modelo económico superador. Casi se quería volver al a la edad de oro del modelo industrial y no se proyectó la necesidad de que había que emprender cambios estructurales muy importantes en Argentina, ya en ese momento, que tenía que ver cómo reconvertíamos nuestra industria, nuestros servicios, cómo nos incorporábamos a las nuevas dinámicas tecnológicas, que algo de esto se vino haciendo en los años 70, 60 y 70, pero que la dictadura bloqueó, interrumpió bruscamente, ¿no? Eso no se continuó y se mantuvo una mayor concentración económica y empezaron a quedar las capas de los obreros que habían quedado afuera de la etapa de la dictadura, producto de la desindustrialización, que se habían hecho cuentapropias o se habían llevado adelante su propio negocio, su propia empresa, se sumaron a las crisis de la deuda y a la inflación y a las recesiones de la etapa de los 80, se sumaron nuevas capas de obreros y a su vez una mayor precarización de quienes habían emprendido su propio proyecto de trabajo. Creó una nueva capa de pobres. Ya a fines de los 80, principios de los 90, antes de la crisis hiperinflacionaria que quedó en el contexto de Alfonsín,
ya teníamos en ese momento un 20-25% de pobres, de los cuales, sin embargo, solo teníamos un 5% de pobreza estructural. Aquí llamábamos esa pobreza a población que había sido pobre en las últimas 2 décadas, claro, que ya venía de ser pobres, no que había caído en la pobreza. Surgieron el dato de los nuevos pobres, porque eran pobres de clase media, trabajadores o empleados, que perdieron su empleo y caían en la pobreza. Eso era el 15-12% de la población que había caído en la pobreza, y que el primer periodo de Menem logró recuperar una parte de esa pobreza. Hasta ¿Y eso se vincula a la estabilidad que dio? Y a la caída de la inflación, exactamente, a la baja de la inflación y una recuperación económica que hizo que llegáramos a tener niveles de pobreza en los años 93, 94, que se había bajado. Después de los picos que había tenido la hiperinflación, yo digo, después del pico teníamos un piso de 20% de pobreza, 25%. No, en el 70 habíamos largado en el 4, el 5%. 7% a nivel urbano nacional, claro. 4% en lo que era el Gran Buenos Aires. Exacto. Entonces, en ese contexto estamos haciendo un poco de historia, pero creo que sirve, ¿no? Es parte de la... Y si no, no se entiende. El puro presente es la atracción, ¿no? Tal cual. Eso decía alguien, decía que el puro presente no... Y además, como se va a entender por las soluciones, porque claro, en realidad nunca se dieron soluciones. Claro. Se buscó atender cierta emergencia social, claro, o las demandas sociales más emergentes. Cierta vocación del parche, ¿no? Sí, o de tapar una eventual catástrofe o crisis emergente, pero evitar el abismo, pero no ir a fondo. Pero no ir a fondo, no salir, no hacer un puente, no hacer un puente. Entonces, esta situación diría que lo hizo la dictadura y también fue por impericia o incapacidad o falta de visión el contexto del funcionismo, digo, de la etapa democrática. Menem quiso imprimir los cambios estructurales en función de saldar ese puente. En un contexto internacional distinto, que era la globalización, y el caída del muro, el capital financiero, esperando que llovieran las inversiones, vinieron las inversiones, pero después de este primer emergente de mejora que tuvimos en 92, 93, 94, la crisis del tequila marcó los límites que tenía ese modelo. No bajábamos del 25% de pobreza, en donde se habían sumado al 20% que yo te venía contando, ya un 5% de los nuevos desocupados que dejaba... y a eso se sumaba tal vez que la convertibilidad se fue agotando. Bien, ¿no? Y en ese contexto post-tequila se iba agotando. Ya la estabilidad no daba para menos de 25% de pobreza en el año 25. Y ya el 5% y el que teníamos como perspectiva de pobreza estructural, ya 5 años del gobierno de Menem, o mitad de la década del 90, producto de estos cambios ya nos había subido otro 5%. Población que había sido pobre en los 80 y que ya lo era en los 90 y que no conocía algo distinto que era la supervivencia o el trabajo informal. Iba perdiendo la cultura del trabajo y la disciplina, ¿no? La incorporación a un régimen de trabajo regular, estable, con más o menos salario, vinculado a la seguridad social, ya sea como cuenta propia o autónomo que aportaba a su caja o a su jubilación o como asalariado. Ahí está el concepto, disculpame, pero ahí está el concepto del trabajo, que la gente más convencional la ve solo en relación de dependencia. Y hay un trabajo paralelo que habrá que ver si tiene o no futuro, es para un poquito más adelante, ¿no? Exactamente. Pero el trabajo, lo que se llama ahora la economía popular, que no necesariamente es la pura informalidad, por ahí se puede construir nuevos emprendedores. Sin duda a partir de ahí hay una solución. Claro. La economía social tiene parte de la solución, no la única, no toda, claro. Pero tiene una parte de la solución y ahí puede surgir un mundo de cooperación, de trabajo, de emprendedurismo social, comunitario, porque no va a haber suficiente demanda en el sector formal, dinámico. Porque viste que se asocia el emprendedorismo generalmente al tecnológico, que obviamente que es aplausible. Pero hay un emprendedurismo popular. Ese emprendedurismo popular es el que ha generado buena parte del trabajo que tenemos hoy, que no cae en desempleo. Y es hoy un colchón frente a la... Quizás por eso no hay tanto conflicto, ¿no? Y no hay tanta indigencia en la Argentina. Pero te sigo un poquito la historia, pero no, está perfecto, está perfecto. Pero es que la segunda etapa de los 90 significó el agravamiento de todo ese proceso. No antes incluso de la crisis del 2001, por mucho que hubo un año bastante bueno, el año 1998, pero 97, 98.
mostraba ya un piso creciente de excluidos del mundo del trabajo. Claro. Y la Argentina tenía de ese 10%, casi al final, antes de la crisis del 2001, ya llegaba a tener un 15% de una pobreza estructural, que eran personas que vivían en hogares que no conocían el mundo del trabajo formal, que no estaban afectados por la inflación, claro, pero su trabajo era un trabajo de muy baja productividad, precario, informal. Claro. Ya llegábamos a tener 35% de trabajo asalariado, 40% de trabajo asalariado no registrado. Claro. ¿Bien? Ya la microempresa o la pyme encontraba salida a los costos laborales que producía el tipo de cambio de aquel momento vía precarización laboral. La etapa de De la Rúa agravó esa situación. Tal cual. Las reformas laborales que quiso implantar fracasaron. Sí. Y devino la crisis del 2001, que fue un shock nuevamente de una nueva masa de trabajadores del sector informal, precarizados o trabajadores formales que quedaron afuera. Sí. Más allá del pico de pobreza que llegó a estar en 60%, sí. Como pico, no existía como situación estructural. Lo que ocurrió con esa crisis del 2001 en el 2002, en realidad, 2001-2002, fue que a pesar de la recuperación que tuvo lugar en el año 2003, ya nos dejaba un piso de pobreza del 30%, claro. Y que era difícil de roer. Diría que dentro de esa la pobreza estructural alcanzaba el 25%, por eso 10 años de crecimiento económico, o 8 años con buenas tasas de crecimiento, con políticas sociales, con políticas de ayuda social como fueron los planes jefes y jefas, con convenciones colectivas, con salarios mínimos al alza, con regulaciones laborales favorables a los trabajadores. Una buena balanza comercial también. Claro. Balanza comercial y balanza fiscal. También, claro. Bueno, en 2007 se agota ese proceso, 2008, pero en ese momento la pobreza no había bajado del 28%. Claro, claro. En el mejor... Y se iba cristalizando. Digamos. Y se estabilizaba esa situación. Claro. El año 2011 deja una burbuja electoral, en la segunda elección de Cristina. Exacto. Deja una burbuja electoral y de consumo. Aumentan los salarios, hay obra pública, algo similar ocurrió en el 2017, y la pobreza baja al 25%, pero de manera superficial, claro, no real. Claro, claro. Por eso digo una burbuja de bienestar, porque rápidamente llega la crisis del 2013, 2014, 2015, y la pobreza vuelve a subir al 30%. Hasta ahí teníamos pobreza del 25% estructural, gente que no sabía de acceder no solo a veces a la canasta alimentaria, sino a una vivienda digna, a infraestructura básica, servicios de educación y salud adecuados. Y los nichos de pobreza se iban concentrando, es decir, los pobres se juntaban con los pobres, porque los no pobres de los barrios populares pobres emigraban. Claro. Porque hubo movilidad social ascendente, tanto en la etapa del menemismo como en la primera década del crecimiento con la etapa de Kirchner, pero fueron las clases medias. Claro. Había clases medias ascendentes, sobre todo aquellos que podían estudiar, eran profesionales, lograban tener un ascenso social, mientras otra parte de la sociedad se hundía, el término es así, se hundía, estaban hundidos en una marginalidad creciente, en una exclusión creciente, no solo con trabajos informales, sino con condiciones de vida muy paupérrimas. Argentina empezó a tener esta dualidad social tan marcada, y sin conocer un trabajo estable. Claro, una cosa de desesperanza, de resignación, ¿no? Y recibiendo los problemas sociales. Y siendo un complemento, como la economía no podía generar el empleo que se estaba demandando, tampoco se tenían las calificaciones, tampoco se invertía en que sus hijos o esos adolescentes jóvenes terminaran la escuela también empezó a expulsar a los hijos de los pobres, y empieza una cadena que es este siglo XXI, de crecimiento ya más vertiginoso de la reproducción de la pobreza estructural en Argentina. Podemos decir que llega el gobierno de Macri, para la parte de esa historia tampoco se cambia el eje. El gobierno de Kirchner produjo la vuelta al modelo sustitutivo, o de alguna manera con cierto nivel de protección para el mercado interno, pero no dio un empuje
de no, y ya productividad. Era el viejo, ¿no? Ya no era viable la sustitución de vieja, ¿no? Bien, había que innovar, Claro, había que generar más inversión de capital, había que producir innovación y un mercado interno menos protegido, más abierto al mundo, pero no sin regulaciones, no sin un Estado inteligente. ¿Bien? Pero, bueno, lo que hemos pasado por el Estado sabemos que sin Estado por eso, pero un Estado inteligente capaz de generar los excedentes que venían del sector agroindustrial exportador, canalizarlos a una fuerte inversión, tanto en infraestructura social, que era necesario, que generaba mucho empleo, como infraestructura económica y productiva y crédito a la pequeña y mediana empresa para una innovación tecnológica y que hoy estaría multiplicando sus exportaciones. Eso no se hizo, se perdió una oportunidad ahí. Después vino la segunda década del siglo XXI, ya estancamiento, condiciones internacionales no tan favorables, ya déficit fiscal enorme, creciente inflación producto de un mal manejo macroeconómico, gobierno de Cristina y parte del gobierno de Macri, ¿bien? En este contexto. Otra burbuja política, de año electoral, 2017, baja la pobreza al 25% ficticiamente, deviene la crisis 2018, 2019, nos agarra el COVID, hay un cambio de gobierno, ninguna política estratégica que sigamos teniendo adelante, la pobreza llega a crecer en términos absolutos al 45%, 48% durante la etapa del COVID, ha bajado los niveles hoy de pobreza estructural que los teníamos en el 30, pasan al 35, es esa población que ha sido pobre, esta generación, la generación anterior, lo ha sido durante los últimos 20 años, con esa lógica, y que no solo ve empobrecidos sus ingresos, sino que ve empobrecidos su calidad de vida. Y a eso se suma que sectores que habían ascendido de clases medias empiezan a caer. Están cayendo. La segunda década y estos años con COVID lo que marca es el fenómeno de clases medias que simbólicamente se sienten integradas, no que se sentían sectores populares que habían sufrido. ¿sí? Ahí también, no sé vos qué opinás, por ahí el sentido de clase media no lo da solo el ingreso, sino la cultura, cierta simbología. Y hay toda una clase media como muy golpeada porque ha perdido por ahí la posibilidad de eso, ¿no? Ya no mejora su casa, ya no arregla el jardín, no arregla su casa, no sale tanto, no le alcanza el presupuesto a fin de mes, reduce sus capacidades de recreación, sus consumos. Hay un ciclo también vital que tiene que ver con que envejece, y envejece y cuando le toca la jubilación, y le toca la jubilación mínima, se deteriora, y la familia ayuda, pero no es suficiente porque están en la misma situación. Una clase media que teníamos integrada, que había sufrido la crisis del 2001-2002, pero que rápidamente se había recuperado, la que decidió votaciones, porque en definitiva termina definiendo las votaciones. Fue el castigo a Macri, fue el que permitió asumir el gobierno de Macri, fue el que además, Macri no permitió la continuidad. Cuando dice que la inflación para él era un tema menor que lo solucionaba rápidamente y que lo tendrían que evaluar cómo iba a bajar la pobreza, yo no sé si es una mezcla de impericia o de omnipotencia, pero la verdad que el contraste fue... también yo creo que eso golpeó a mucha clase media, en todo caso a la más liberal, que tuvo una expectativa con él. Sí. Pero incluso los sectores medios profesionales, podríamos decir que esa es la otra Argentina, ¿no? Diría que poco hemos sufrido todos estos percances. Es decir, hay que señalarlo, hay una élite del 3% de ricos en Argentina que no conocemos, no sé quiénes son, ¿no? Pero después tenés un 17%, hay un 20% de una clase media profesional, que estamos relativamente bien a pesar de las crisis. Entonces, nos podrá tocar un momento... No sentimos la problemática esa como propia. No, y que estamos muy distantes y que obviamente están en las cúpulas políticas, en la dirigencia política de los dos lados de la grieta, ¿bien? Incluso como ajena, ¿bien? Pero que puede estar de un lado y del otro, tan ajena a este padecer, a este otro padecer social que es el deterioro sistemático de las clases medias que caen, o el deterioro ya estructural, permanente, en donde no hay un horizonte de diferenciación, donde mirar la inclusión resulta una expectativa, un sueño irrealizable. Es decir, lo que hay que ver, cómo logramos organizar
Es decir, porque de ahí viene también esa pobreza estructural que se convierte en cultura de la pobreza. Claro. Es decir, ¿cómo hago para reproducir estas condiciones de pobreza, de subsistencia en la pobreza, o esta economía de la pobreza, sin que se deteriore más? Claro. Pero la perspectiva no es cómo salgo de esto, Claro. sino cómo hago que no se deteriore más mis pobres condiciones de vida. No, y después esto que decías vos de que no se pensó en nada estructural, por ahí, ¿cómo enganchamos el tema de los planes y los movimientos sociales? Que desde mi punto de vista por ahí han contenido, han actuado como contención, con todas las deformaciones que se podría charlar también, pero han contenido, pero también son como una especie de valla que impide mirar a mediano y largo plazo, ¿no? A ver, creo que hay que diferenciar dos tipos de programas sociales o de sistemas de protección social. Uno diría hasta tres, pero pongamos que el tercero, el más privilegiado, relativamente privilegiado, es las pensiones y jubilaciones. Sí. Pero es relativamente privilegiado, sí. ¿Bien? Porque claramente si la canasta... Mayoritariamente es la mínima. Es la mínima, claro. Y entonces, pero fíjate que ante eso hay todavía una situación peor, sí. Que es una población que recibe programas de transferencia de ingresos sin ninguna contraprestación especial, así es. Como la asignación universal por hijo, las pensiones no contributivas. Hay varios programas de esta naturaleza que vienen a ser... Potenciar trabajo. No, yo lo diferenciaría, yo lo separaría, ¿bien? Porque todos estos programas son de alguna manera avances de un sistema de la seguridad social segmentado, para un país pobre, para un país que asume que no va a poder incluir a esa parte de la población. Es como que eso no va a quedarse. Y por lo tanto tiene que pensar... No va a haber ascendencia. Tiene que pensar en un ingreso mínimo para darle, por eso las bajas tasas de indigencia, para darle... ¿El salario básico universal no sería también resignarse a eso? Exactamente, es parte de la misma lógica. Porque por ahí lo plantea cierto sector progresista, digamos, me parece con otra idea, pero me parece que es cristalizar esa situación. Para una sociedad, es discutible, para una sociedad de incluidos, que alguien quede excluido por una situación del ciclo de vida, una catástrofe, un problema personal, una situación de reconversión laboral, darle un ingreso es efectivamente un ingreso universal para aquellos excluidos. Parece que es un plan progresista de transferencia de ingresos y de darle contención mientras aparece un proceso de inclusión. Claro, mientras aparece ese proceso, claro. Pero una sociedad estructuralmente como la nuestra se piensa como algo estratégico, que se le dice transitorio, pero no es transitorio, claro. Y se apuesta, en realidad yo diría que hay cierta perversidad en la funcionalidad, claro. No importa si la intencionalidad, que es el control social. Claro, que esa sociedad, no solo, ¿no? Que ese grupo social no solo sufra hambre por alguna cuestión moral, ética, filantrópica, sino que conveniente es que eso sea así. Claro. Porque yo tengo ahí una población contenida, no solo contenida políticamente, sino también cliente político de un Estado populista, de derecha, de izquierda, no importa, liberal, keynesiano, claro. Capaz de dotar de esos beneficios y de estimularlos o de incentivarlos según el momento político o el momento económico o el momento social. Para mí, el salario universal que se estaba planteando es una herramienta demagógica, apuntando a un contexto político social determinado. No había riesgo, ni hay riesgo todavía de estallido social, claro. Porque esos otros programas están funcionando, porque hay una red social, porque no pasa por ahí la solución del problema, porque esos recursos requerirían en todo caso cómo fortalecemos las capacidades de trabajo, claro. De esa sociedad, hacerlos o empoderarlos como trabajadores, más que como empoderarlos como consumidores. Yo pasé por el Estado, ¿no? Estuve en el Ministerio de Desarrollo Social, pero no quiero hablar de mí. Pero una cosa que observé es que se tenía una visión como muy parcelada entre la política económica y la política social. ¿Cómo ves eso? Entonces se armaban planes, me acuerdo en Manos a la Obra, La Argentina Trabaja, y se pensaba que desde ahí podía reactivarse y generar el ascenso social con la mera política social. Sí, me pareció bien. disparatado. Y bueno, bien, y de alguna manera potenciar trabajo, esa tercera línea, esa tercera línea que yo te estoy que yo quería separarlo, sí. Porque
esa línea apunta históricamente, desde el plan Trabajar en la época de Menem y de la Rúa, hasta el Jefes y Jefas del plan de Duhalde. Sí, son todas continuidades, ¿no? Son todas continuidades que planteaban, bueno, frente a emergencias, en ese contexto fíjate que la emergencia tenía un sentido, frente a las reconversiones productivas de las privatizaciones, que dejaba fuera a muchos trabajadores y que no tenían forma de incorporarse a un mercado de trabajo, aparecían los programas Trabajar, que eran contra una contraprestación de obra o de servicio, muy bien regulada por los municipios. Después vino el plan Jefes y Jefas, que era frente a la crisis del 2002, vincular unas transferencias a los jefes y jefas de hogar desocupados para que también, que los perdieran, y de hecho los jefes y jefas se fueron desapareciendo a la medida que iba apareciendo el trabajo. ¿Bien? Pero después ya, a fines de la primera década, a principios de la segunda década, del siglo XXI, devino estos programas que estamos hablando ahora. Y se creyó desde el Ministerio que era una política de desarrollo social. Fíjate que el giro desde ser de una política de empleo a ser una política social es totalmente distinto. Es distinto. Primero, una política de empleo es cómo promuevo el empleo para esos segmentos y lo asocio a capacidades productivas. Una política social es cómo los asisto para que no me desborden socialmente. No haya conflicto. No haya conflicto. ¿Bien? Nada que ver. Nada que ver. Entonces hay una filosofía, te tocó estar en el Ministerio de Desarrollo Social, la lógica era cómo apaciguo el conflicto, cómo atiendo la emergencia, no cómo genero empleo. Había algunos que planteamos que esto podía generar un nuevo sujeto económico-social, pero en el marco de este contexto que das vos era imposible. Bien, era ilusorio. Era ilusorio. Pero eso es el esfuerzo intelectual. Porque había gente que lo hacía con buena intención. No, pero se consideraba que eso era la solución. Exacto. Se consideraba, hay gente que llegó a plantear académicamente, no importa quién, pero que ese sujeto que iba a surgir desde allí iba de alguna manera a sustituir a la clase trabajadora. No sé si lo escuchaste. Sí. Alguna gente pensaba eso. Bueno, era realmente lo que era un subsidio a la pobreza. Exacto. Con otro discurso. Con otro discurso. Exacto. Y sigue siendo eso cuando uno usa estos programas. En vez de utilizarlo, potenciar trabajo, porque es gente que tiene capacidad de trabajo. Hay gente que está dispuesta a trabajar, que tiene capacidad de trabajo. Habrá militancia política, pero hay gente que la mayoría de la gente trabaja. Yo lo noté más en las mujeres, una gran vocación de trabajo, y con ganas de trabajar, pero con ganas de ir a trabajar y con ganas de usar su tiempo. Es cierto, no tienen 8 horas para estar en una empresa, pero tienen las 4 para estar en el comedor. Eventualmente, en algunos casos, en un taller producen algún bien o en algún servicio con valor de mercado, pero otros con valor social. Exacto. Bien, la recreación, el cuidado. Ese concepto que no lo tiene la clase política. Bien, entonces todo eso es un gran fuente de trabajo, pero de trabajo digno. Tiene que ser no de un plan social. Además, Agustín, yo tengo esta hipótesis, no sé si vos la compartís. La reactivación, que algún día vendrá, la reactivación más sustentable, digamos, no va a lograr incorporar a mucha de esta gente. Y por ahí este emprendedorismo popular, con un marco más flexible, puede ser un sujeto, no que reemplace a la clase trabajadora, pero no reinsertarse en las grandes empresas con relación de dependencia convencional, sino autogestionaria. Un poco es nuestro tema, ¿no? Mira, el del cooperativismo genuino, las mutuales. La recuperación de la pequeña y mediana empresa. Hoy por hoy 550.000, 600.000 pymes debe haber en el país. No sé si había 600.000, no sé si quedaron 600.000. Primero esas deberían multiplicarse. Claro. En un plan de desarrollo económico deberíamos pensar que la reactivación pasa como multiplico pequeñas y medianas empresas con capacidad de alta productividad, exportación o brindar precios más bajos al mercado interno, y bienes y servicios. Eso implicaría 1 o 2 trabajadores, supongamos que al mismo tiempo ampliáramos la capacidad de empleo, estimuláramos que se creara empleo en esas empresas. Y bueno, ya tenés 2 millones de empleos que se podrían crear en 5 o 6 años con una revolución productiva. Pero no te alcanza. No te alcanza. Vos tenés entre 6 y 8 millones de trabajadores en la economía informal o subocupados. Vos tenés, vamos, en el mejor de los escenarios, crece también la economía formal. 3 millones de trabajadores en 5 años, tenés todavía 5 millones de personas que afuera. Entonces, ¿qué haces para esas 5 millones de personas afuera?
Porque el resto, cuando después de que des el shock, el resto va a ser cómo se reproduce esa cadena y al menos incorpora al crecimiento demográfico, que también lo tenés que pensar, que hay 200.000 jóvenes que se lanzan todos los años, y vos tenés que estar creando empleos, buenos empleos para esos jóvenes, que a su vez tendrías que capacitar ¿bien? Para esos buenos empleos. Tenés 5 millones de personas que te van a quedar ahí, con hijos, con una tasa de crecimiento vegetativo alta, con hijos que se van a criar en condiciones de marginalidad y pobreza. Entonces, estamos ampliando las desigualdades estructurales y no se hace nada, como estás comentando vos, con ese 5 millones. Ahora, ¿por qué nadie está, mi impresión es, ¿por qué nadie está pensando estratégicamente en esto? Porque yo no percibo. No, pero de la misma manera, mirá, no sé por qué, no. Bueno, me motivás a hacer alguna hipótesis, sí, pero no importa. Pero no, hipótesis no sociológica, ¿no? Yo creo que hay una muy achicada mirada de la dirigencia política de los problemas. Es como que está viviendo otro siglo, ¿no? El problema que se han planteado los buenos dirigentes de ambos lados de la grieta es cuando han querido decir, bueno, ¿cómo le damos trabajo a esta gente? Bueno, que vengan las inversiones, ya lo van a conseguir. Sí, ¿bien? Esa es otra. Y si no, démosle capacitación, que ya lo van a tener. O aumentemos el consumo y va a surgir. O un programa mágico, programa mágico que les dice, ahora un nexo entre... Sí, ahora le llaman puente. El puente, entre el no va a ocurrir. No. ¿Bien? Incluso la UOCRA, vos sabés que hizo una experiencia para calzar, antes le llamaban como calzar, pasar del plan al trabajo formal, y no funcionó. No funcionó. Bueno, esa población está excluida en muchas dimensiones, pero tiene una gran capacidad que es trabajo, y tiene otra cosa que es muy importante, que son necesidades. Sí, tal cual. Tiene necesidad de vivienda, necesidad de hábitat, de medio ambiente, de saneamiento ambiental, de recreación, de programas de cuidado, salud. Claro. Todo eso es trabajo. Claro. ¿Bien? Entonces, es como volcar una política de desarrollo humano que crea alto nivel de empleo, porque son servicios, es capital intensivo. Todo eso que estamos diciendo es capital intensivo sobre las poblaciones que más lo necesitan. Y vos sabés que al amparo de esto, bueno, es el tema nuestro, ¿no? Hay infinidad de cooperativas, de las cooperativas históricas, ¿no? Que yo, FECOVITA en Cuyo, la Asociación de Cooperativas Argentina, que pareciera un fenómeno puramente empresario, separado de estas necesidades. En realidad se podría vincular, y nuestra hipótesis es que podían trabajar como incubadoras o como promotoras de este nuevo empleo, ¿no? Y los gobiernos no lo han tomado como dato. Y están territorialmente, hay mutuales importantísimas. Esa es otra, hay prejuicios. Sí, hay prejuicios. También creo que hay un prejuicio laboralista. Sí. ¿No? Uno tiene que combatir las cooperativas de explotación, claro, ¿no? Sí. Pero hay un prejuicio, yo creo que todo es fraude laboral, dicen que todo es fraude laboral, ¿bien? Pero además existe este otro mundo cooperativo que tiene gente en relación de dependencia, que podría actuar como promotora de estas cooperativas de trabajo. Y no se lo está utilizando. Y de formación, y capacitación para los jóvenes. Claro. Porque no lo está generando la gran empresa. Así es, ¿bien? Así es. Pero sí lo podría hacer la cooperativa. Claro. A ver, en ese sentido también uno diría, bueno, el Ministerio de Trabajo ha tenido una fuerte cultura asociada a esta cultura legal laboralista, el trabajo asalariado, formal, fordista, quedó atrás, quedó en los años 60, 70, y mantiene esa lógica. También el sindicalismo. Tal cual. Hoy por hoy el sindicalismo debería tener la mirada de decir cómo incorporo a estos nuevos trabajadores. Sí, hay cierta mirada despectiva también del sindicalismo tradicional. ¿Bien? Hacia esta forma. Y ahora lo ven como un competidor, ¿no? Claro. Entonces, pero en realidad el sindicalismo debería decir, pero estos son trabajadores. Claro. A estos tengo que defender. Sumémoslo a nuestra organización. A nuestra causa, ¿bien? Claro. De los derechos de los trabajadores. A mí me parece muy interesante eso, no ver como dos compartimentos estancos los movimientos sociales, las cooperativas creadas alrededor, con el mundo del trabajo convencional, capitalista. El Ministerio de Trabajo apenas creo que ha legalizado 2 sindicatos de trabajadores cooperativos o autónomos. Uno es el de los ladrilleros y otro es el de las ferias. No importa, tienen, más allá de los problemas que haya en el interior, solo 2 instancias están relativamente legalizadas como asociaciones por parte del Ministerio de Trabajo. Pero las cooperativas, bueno, habría distintos caminos para avanzar en esto, pero a ver, uno diría, formemos los sindicatos de cooperativas o de trabajadores sociales y comunitarios. Otro sería
¿por qué no los sindicatos de rama asimilan a los autónomos y a los socios y a los cooperativistas como parte de sus trabajadores? Parte de sus ramas, sí. Eso no se ha pensado hasta ahora. No sé si no se ha pensado o no se ha hecho. Pero es que la innovación que desde el sindicalismo incluso, o desde las políticas laborales habría que pensar, junto con una política que invierta en tecnología, en capacitación, en articular y desarrollar mercado. Ahí está el 4 o 5 millones de personas que estamos hablando. Claro, y por ahí hasta falta un poco de conocimiento histórico. Vos sabés que, sin querer ir muy lejos, pero en la primera etapa del peronismo, Perón cuando crea el IAPI, ¿te acuerdas? El Instituto de Promoción para el Intercambio, en el segundo plan quinquenal, él dice que lo hace hasta tanto las cooperativas agropecuarias tengan la suficiente fortaleza para tomarlo en sus manos. Y las primeras cooperativas de trabajo las crea Perón, mirá, fíjate lo que decís vos, desde la CGT, crea ACTRA, que era la primera asociación de cooperativas de trabajo. Pero eso se desconoce. Bien, no es para hacer una nostalgia a la historia, pero no lo debe haber hecho por casualidad. Y hoy por hoy es una realidad. Claro. Y mejor que estén incorporadas, que estén reguladas, que estén protegidas. Claro, y para ser plural también el radicalismo originario también pensó en ese cooperativismo, Sabatini, en Córdoba. Y después eso quedó como que son dos fenómenos aparte. Y el sector más retrógrado ve a las cooperativas mutuales como que es un fenómeno del izquierdismo, y los sectores más tradicionales lo ven como algo que deteriora las jerarquías propias del trabajo. Entonces, ambos están equivocados, me parece. Por eso hay que superar esa grieta. ¿No? Bueno, pero en esa lógica hay ahí un mundo de capacidad de trabajo, de capacidad de producir bienes y servicios que requiere la sociedad, o que incluso sean de capacidad exportadora, de exportación, de sectores dinámicos. Bueno, y no hay política para ello. No hay una política. Ahora, tampoco puede ser una política aislada de un plan de desarrollo. Claro. ¿Bien? De una política de desarrollo. Eso lo he intentado decir, que no puedes separarlo con la política económica de la sociedad. Entonces, y hoy por hoy yo dejaría, me permiten, ¿no? Acá es una carta abierta. No, por supuesto. Yo creo que hay que cerrar el Ministerio de Desarrollo Social. Ajá. Mira, creo que no, es fuerte eso, pero está bien. Por eso, yo creo que eso, el Ministerio de Desarrollo Social debería ser, las áreas de asistencia social deberían ser municipales o provinciales, tienen que estar ahí, no es nacional, hay que canalizar acciones y el presupuesto para eso, y hay que focalizar en programas de desarrollo productivo con creación de empleo, que justamente permita efectivamente, no manipuladamente o como un programita, sacar a la gente de un programa de esta naturaleza para llevarlo a un empleo, sino organizar cooperativas, desarrollar tecnología, invertir en tecnología, invertir en mercado, asociar a las cooperativas a la sociedad civil, a las organizaciones de la sociedad civil que pueden ser patrocinadoras o madrinas o padrinos. En la cooperativa hay una figura que se llama padrinazgo. Asociarlos para que justamente también haya mayor participación y apoyo social. Yo comparto todo esto que decía. Ahora, por ejemplo, frente a los movimientos sociales, viste que hay como dos posiciones extremas siempre dentro de la grieta. Están los que dicen, bueno, que hay que prácticamente borrarlos de un plumazo, cosa que parecería totalmente inviable. Ahora, por otro lado, lo que uno vivió como funcionario es que estos movimientos sociales, con todas sus deformaciones, llegan a los barrios. Y el Estado a veces no llega allí, a comedores, merenderos, a la problemática, hasta te reivindicaría en parte las manzaneras, que llegaban y veían la violencia familiar, detectaban cosas que por ahí el funcionario puro del Estado que baja, como se decía antes, que baja territorio no lo ve. Bien, primero otra vez, no puede ser el Estado nacional el que haga eso. Tendría que ser descentralizado. Estado municipal y provincial. Y ahí ellos tienen que tener una función muy importante para llegar a esos lugares. Primero, eso es parte de lo que ocurre, ¿bien? Digo, el municipio, la provincia hace cosas y como hace con el presupuesto que tiene, las hace también en el cuadro político y deja que la nación intervenga y que en todo caso espacios públicos, provinciales o municipales, sean ocupados por los movimientos sociales. En reemplazo de otras instancias. No, eso no podría ser. Yo creo que corresponde que el Estado esté presente. No tercerizar eso. No tercerizar. Pero sí deben ser los movimientos sociales una herramienta. Para los y uno no podría debería aprovechar, utilizarlos, potenciarlos, pero siempre con una escala local o provincial, no con una escala, no el 9 de julio de Belgrano. ¿Bien? Ahí administrando cuántos planes te doy, cuántos te saco,
cuánto para vos, Sí, sí, sino pensarlo en clave de decir, bueno, así como decías, eliminar el Ministerio de Desarrollo Social, esto es casi como un Ministerio de Desarrollo Social paralelo del terrenal, en terreno, digamos, que también es negativo en ese sentido. Totalmente. ¿No? Primero porque mismo, si vos dijeras, bueno, la población que está ahí, mirá los procesos de movilidad social ascendente y cómo salen de la pobreza. Sí. No, para nada, cada vez más pobre. Es una reproducción de la pobreza y de la marginalidad. ¿Bien? Entonces, no son herramientas útiles, porque no son plataformas de salir de las privaciones. Son plataformas que te hunden aún más en las privaciones. Sí. Aunque sientas que tenés alivio, aunque lográs cierto alivio. ¿Bien? Sí, o sea, vos dirías que los planes lograron una atenuación de la indigencia, contuvieron, pero esa transferencia de ingresos en realidad potenció la desigualdad, porque, o por lo menos no la permitió el ascenso. Bien, y para mí los programas sociales deben transformarse en salarios de cooperativistas. En salarios de cooperativistas para promover y apoyar cooperativos. Vos viste que ingresos de los cooperativos. Una pequeña digresión nuestra. Ahí están las cooperativas de trabajo en la cual no hay salario, que también eso el gobierno no lo entendió, sino que debería haber hecho un convenio con la cooperativa y que cada trabajador en función de lo que trabajaba recibiera una retribución. Y después está el cooperativismo tradicional, que ahí sí hay empleados, pero ambos podrían ser apoyados totalmente por el Estado. Ambos tendría que haber un ingreso. Exacto. Pero yo le dije además hay la contención, hay mucha educación en las cooperativas y en las mutuales, le dan mucha importancia a la capacitación y a la educación. Y el mismo trabajo los educa. A ver, tenemos ahí otro término, que es el salario, que ha quedado muy asociado a la relación capitalista, salarial. Bueno, remuneración. Remuneración está bien, claro. La remuneración por tu trabajo. Pongámoslo en términos marxistas o clásicos, el trabajo socialmente, el tiempo que usaste socialmente necesario para tu reproducción y para un plus de inversión y de desarrollo, bien, esa remuneración tiene que ser una remuneración justa. Está bien. Y lo dice la Constitución. Sí, ¿Bien? Sí, tal cual, Entonces, tal cual. Sí, comparto.